En la antigua Argentina, la ciudad estaba dividida con claridad. En el norte, desde Plaza de Mayo hasta Recoleta y Retiro, vivía la élite, familias con tierras, comercio y poder político. Allí estaban las grandes casonas, las instituciones y los salones donde sonaban valses europeos, óperas y música traída de la alta sociedad. En el sur, en barrios como San Telmo, La Boca y Barracas vivían los inmigrantes y los trabajadores del puerto. Entre conventillos y talleres nació otra música, guitarras criollas, ritmos afroporteños y más tarde el tango. Surgió como esa mezcla de lenguas nostalgias y vida obrera. Con el paso del tiempo, la inmigración masiva, el comercio y los cambios políticos rompieron esa frontera social. El norte dejó de ser exclusivo y muchos palacios se vieron en museos o embajadas. El sur, antes marginado, se transformó en un icono cultural, Caminito, el arte portuario y el sonido del tango como marca identitaria. Hoy Buenos Aires ya no se divide como antes. La élite perdió su dominio, la clase media creció y la ciudad reúne la historia del norte con la fuerza cultural y musical del sur. Plaza de Mayo es el corazón político del país, un lugar que late desde antes llamarse así. Sus orígenes se remontan a las primeras fundaciones, la de 1537, de la que no quedaron restos, y la de 1550, pero será con Juan de Garay, que primero fundó Santa Fe y después Buenos Aires en 1580. Cuando se organiza la Plaza Mayor, el espacio donde se ubicaría el Cabildo, la Catedral Metropolitana y el fuerte que defendía el río, hoy la Casa Rosada. En los tiempos coloniales, la plaza no era una sola, sino dos. La Plaza Mayor del lado del Cabildo y la Plaza de la Victoria frente a la Catedral. Entre ambas se extendía la Recoba, una galería que las dividía y el intendente Torcuato de Alvear demolió en el siglo XIX, para unificarlas y darle forma a la plaza que conocemos hoy. Este espacio es político no solo por lo que vemos, sino por lo que siempre se escucha. Pasos apurados, conversaciones que se mezclan, cánticos y reclamos que atraviesan generaciones. El Cabildo guarda tensiones coloniales, la catedral recuerda el peso de lo religioso. La Casa Rosada concentra decisiones que todavía influyen en nuestra vida diaria. Y ahí cerca, los granaderos, la Guardia Histórica, creada por San Martín, el mismo que liberó San Lorenzo, custodian su legado con una presencia que conecta el pasado y el presente. La avenida Roque Sáenz Peña, la diagonal norte, conecta el poder político con el centro simbólico de la ciudad. Sobre la avenida, el edificio de Banco Galicia aparece como un recordatorio silencioso del corralito del 2001. Entre las fachadas claras y el estilo racionalista, el lugar parece guardar ecos de aquel tiempo, voces que reclaman, murmullos de preocupación y de fondo largos silencios que aún hoy se sienten al pasar. Esta esquina de la diagonal norte no solo es un banco, es un punto donde la ciudad todavía conserva la memoria de uno de los momentos más intensos. El Congreso está rodeado por tres plazas que construyen un mismo paisaje cívico. Plaza del Congreso, majestuosa frente al edificio, Plaza Loreda, el puente hacia la ciudad, y Plaza Mariano Moreno, la entrada al eje histórico que llega hasta Plaza de Mayo. El aire mueve los árboles, se mezclan con voces de protesta, charlas de paso y silencios entre fuentes y monumentos. En el centro de todo, el Congreso Nacional, sede del Poder Legislativo, donde se debaten y aprueban leyes que organizan la vida del país. Le da a estas plazas su sentido político y su presencia histórica. El edificio Libertador y la Secretaría de Comunicaciones fueron testigos de decisiones militares, políticas y comunicacionales que dejaron marcas profundas. Parte de su historia se cuenta, otra parte todavía permanece guardada. Su silencio contrasta con la intensidad de lo que sucedió dentro. Puerto Madero nació como un puerto moderno a fines del siglo XIX, pero quedó rápidamente obsoleto. Los barcos crecieron en tamaño y calado, y ya no podían entrar a sus diques angostos y poco profundos. Hoy, entre docks de ladrillo, grúas amarillas y mucho turismo, el área es uno de los pasos más atractivos de la ciudad. En el centro está el Puente de la Mujer, de Santiago Calatrava, que simboliza un tango que puede girar 90 grados gracias a su mástil inclinado para permitir el paso de embarcaciones en ocasiones especiales. El Museo del Inmigrante funciona en el antiguo Hotel de Inmigrantes, un edificio de 3 pisos pensado para alojar a quienes llegaban al país por barco. En los 2 primeros pisos dormían los hombres y en el tercero se alojaban las mujeres con sus hijos. Cada piso tenía 4 habitaciones enormes, con unas 250 camas por sala, todas alineadas en grandes dormitorios colectivos. La limpieza era diaria, fundamental para prevenir las enfermedades comunes de la época, especialmente las respiratorias y contagiosas. Al llegar, los inmigrantes pasaban por un control médico y podían quedarse hasta 5 días de forma gratuita. Después, si querían continuar ahí, debían pagar una estadía. En el exterior del edificio había una oficina de correo para enviar noticias a sus familias, además de otros servicios que estaban pensados para orientarlos en sus primeros pasos del país. Hoy, el museo conserva esos espacios donde se mezclaban idiomas, esperanzas y los primeros días de miles de personas que buscaban empezar una nueva vida en Argentina.
Buenos Aires también se entiende escuchándola. El tango nació en los márgenes, en patios y conventillos, donde las voces populares se hacían fuertes. Hoy conviven cumbia, rock, murga, hip hop y folclore urbano. Cada barrio tiene su propia banda sonora, como si la ciudad estuviera hecha en cavas que se superponen sin anularse. Además de historia, también tiene mitos. Uno de ellos es el tango Media Luz, Corrientes 348. Aparece como un departamento elegante y romántico, pero ese lugar nunca existió. La dirección fue inventada solo porque sonaba bien en la letra, y aún así con los años se volvió un mito del tango, un rincón imaginario que muchos buscan en la ciudad. El Teatro Colón es uno de los teatros líricos más reconocidos del mundo. Su sala principal tiene cerca de 2.500 asientos, distribuidos entre la platea y varios niveles de palcos en forma de herradura, cada uno con distintas vistas y acústica excepcional. Detrás del escenario funciona una enorme estructura de producción, talleres propios de vestuario, escenografía, zapatería, utilería, maquillaje e iluminación, junto a los cuerpos estables del ballet, la orquesta y el coro del Colón. A ellos se suman técnicos y tramoyistas que hacen posible cada función. El obelisco, punto de encuentro para festejos y protestas, es un símbolo múltiple: identidad, conflicto, celebración, muy cerca del monumento Don Quijote. Recuerda un pasado que miraba hacia Europa. Juntos muestran cómo Buenos Aires mezcla tradición e invención. La Boca es uno de los barrios más antiguos y característicos de Buenos Aires, marcado por la llegada de inmigrantes europeos. Sus casas de chapa y colores nacieron del uso de la pintura sobrante del puerto. En el corazón del barrio se encuentra Caminito, una calle museo al aire libre que conserva los conventillos y la estética original, hoy llena de arte y turismo. Como característico, cuenta con su cancha conocida como La Bombonera, símbolo de identidad de varios ciudadanos argentinos. El gran artista del barrio fue Benito Quinquela Martín. Desde su taller veía todos los días la actividad del puerto del Riachuelo. Barcos de carga, humo, grúas, obreros moviéndose sin descanso. Sus pinturas no solo muestran ese movimiento y esos colores intensos, sino también la dureza del trabajo portuario. En muchas obras se perciben el esfuerzo y el cansancio, el sufrimiento de quienes trabajaban entre el fuego, el carbón y las largas jornadas en los barcos. La fábrica del Teatro Colón puede producir todo lo que aparece en el escenario: escenografías, vestuario, utilería y mecanismos. Es un modelo de diseño industrial que puede replicarse en todo el país, aunque muchas veces pierde plata porque su objetivo principal es artístico, no comercial. El proceso comienza con diseños y maqueta 3D, dibujos, colores y luces. Después, equipos nacionales e internacionales bajo el Ministerio de Cultura se encargan de diseñar, crear y armar cada pieza. No se necesita un título profesional, se necesitan oficios como carpintería, herrería, mecánica, electrónica, pintura y escultura. La fábrica crea, usa, guarda y vende producciones, generando bienes, servicios y oficios culturales. El cementerio de Recoleta fue creado en 1826 por Bernardino Rivadavia. Más tarde, en 1875, Torcuato Alvear le quitó a la iglesia todos sus privilegios sobre el lugar, transformándolo en un cementerio totalmente civil. Desde sus inicios, los enterros se organizaban según la jerarquía social. Más importancia más cerca del altar, menos importancia más alejados. En sus pasillos silenciosos, interrumpidos solo por pasos, voces bajas y el eco del viento, aparecen distintos tipos de enterramientos: nichos, cinesiarios, panteones, tumbas familiares o individuales. Muchas tumbas pertenecen a las figuras históricas de Argentina. Entre las más destacadas se encuentran las de San Martín, su familia, Alvear, Facundo Quiroga, Almirante Brown, Rawson, Tomás Guido, Juana Rosa, hija adoptiva de Napoleón, Bastos, Ortiz Basualdo, Dorrego, Raúl Alfonsín, Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel de Rosas, entre otros. Cada mausoleo es distinto y refleja estilos y emociones: mármol, bronces, ángeles, vitrales y esa mezcla de voces del pasado y silencios del presente que hacen del cementerio un museo al aire libre. Buenos Aires es una ciudad hecha de contrastes, de voces que se escuchan fuerte y otras que apenas logran asomar. Entre la música de sus barrios, las historias de sus edificios, las luchas que dejaron huella y las que siguen vivas, esta ciudad nunca se queda quieta. Cada sonido, cada silencio y cada rincón cuenta quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo.